Hola, ¿qué tal? Buenos días. En esta ocasión les voy a explicar la actividad número 6 de su Classroom. Se llama Medición y Sistemas de Unidades. La instrucción nos dice que analicemos la información de la página 29 y 30 de la guía didáctica. Aquí las podemos ver en la pantalla, la página 29 y 30 de la guía didáctica. Bien, ¿qué es lo más importante de esta información? Lo más importante es que tengamos en cuenta qué es medir y qué es una magnitud. Para esto, para poder realizar la actividad. En la página 30 tenemos dos ejemplos de qué es una medición y de cuáles son las magnitudes. También nos explican qué es una unidad. Asimismo, en la parte de abajo tenemos la división de las magnitudes en fundamentales y derivadas. Para ampliar esta información nos vamos a referir a nuestro libro utilizado en la actividad anterior. Para este tema vemos que todo surge de la necesidad de medir. Después de un tiempo en el que el hombre observó el universo, le surgieron algunas dudas, como cuál es el tamaño del Sol, a qué distancia se encuentra, cuántos animales tenía que cazar y un sinfín de preguntas más. Empezó a comparar los animales que cazaba con objetos que tenía a su alrededor, llegando de esta manera al concepto de número. También observó que había lugares cercanos y algunos más lejanos. Hizo una inmensidad de comparaciones más hasta llegar a definir una magnitud como todo aquello que puede ser medido, contado o pesado. ¿Ok? Una magnitud lo debemos de entender como todo aquello que se puede medir. Luego comparó algunas magnitudes con el tamaño de su mano, su pie o su brazo y se dio cuenta de que con esta forma de medir los resultados variaban, porque no era el mismo brazo con el que había medido algo con el que las otras personas también lo medían. ¿Qué era lo que pasaba? Pues que no iba a ser precisa la medición, que no iba a ser igual. Debía de encontrar una forma en la que todos pudieran medir igual. Y bueno, así surgieron las magnitudes físicas, que son aquellas propiedades físicas observables que se pueden medir. Por ejemplo, la longitud de una tabla, la superficie de un estadio, el volumen de una vasija. Si una propiedad no se puede medir, no es una magnitud. Por ejemplo, la cantidad de sed, no es la cantidad de dolor, la cantidad de amor. Si la observación de un fenómeno no da lugar a una información cuantitativa, dicha información será incompleta. Cuantitativa quiere decir cuánto, a una cantidad específica. Por lo tanto, medir es comparar una magnitud con otra de la misma clase y que se elige arbitrariamente como unidad. La unidad de medida es la cantidad estandarizada de una determinada magnitud física. Una unidad de medida toma su valor a partir de un patrón. Un patrón de medida es un objeto o sustancia que se emplea como muestra para medir alguna magnitud. Así pues, tenemos los patrones, algunos patrones en esta parte, como son el segundo, el metro, el amperio, el mol, el kilogramo, el Kelvin y la candela. El segundo, que es la unidad, que también se conoce como patrón, es patrón o unidad de medida, se utiliza para medir el tiempo, el metro para medir la longitud, el tiempo sería la magnitud, el metro que se utiliza para medir la longitud, que es la unidad, la magnitud sería obviamente la longitud y así sucesivamente. Vamos a ver esto un poco más adelante. Aquí tenemos la explicación de cómo surgieron los sistemas de medida, por ejemplo, de dónde sacaron el metro, de dónde sacaron el kilogramo o de dónde salió el segundo. Bien, ahora en la parte de abajo nos define al patrón de medir, le llamamos también unidad de medida, como ya les había yo comentado hace rato. Debe cumplir estas condiciones. Ser inalterable, esto es, no ha de cambiar con el tiempo ni en función de quién realice la medida. Ser universal, es decir, ser utilizada por todos los países.
3 ha de ser fácilmente reproducible, es decir, debe de ser fácilmente de volver a hacer. Un sistema de unidades es un conjunto de unidades de medida en el que unas pocas se eligen como fundamentales y las demás se derivan a partir de las fundamentales. Aquí ya vamos a ver la clasificación de las magnitudes. Las magnitudes, como su libro también lo dice, se dividen en fundamentales y derivadas. Las fundamentales, si partimos de la palabra, son el fundamento, son las que sirven de base a los sistemas de medida y no se definen con base en otras, por ejemplo, la longitud o el tiempo. Las magnitudes derivadas se obtienen cuando multiplicamos o dividimos las fundamentales, por ejemplo, la velocidad, la aceleración, la fuerza, la potencia. Los primeros esfuerzos por crear y establecer un sistema de unidades se convirtieron en un proceso incierto, convencional y confuso. Algunas unidades, como el pie, la yarda, la pulgada, el codo, etc., provenían de alguna parte del cuerpo del soberano de la nación, lo que dificultaba las transacciones comerciales entre los pueblos. Entre los siglos II a.C. y IV después de Cristo, se realizó el primer esfuerzo por crear un sistema de unidades más sólido. Se establecen la libra y el pie como unidades de peso y de longitud. Posteriormente, entre los siglos V al XV después de Cristo, vuelve a surgir la confusión hasta que en el año 1790 la Asamblea Constitucional de Francia convoca a los científicos con el objetivo de crear y unificar los sistemas de unidades a nivel mundial. Para empezar, era necesario establecer las unidades patrón o estándares para determinadas magnitudes. Bien, aquí podemos leer un poco más de la historia de estas magnitudes, sobre todo de la longitud y cómo surgió el sistema métrico decimal. Pero no es el único sistema que se encuentra en México. Ha habido sistema sexagesimal, también ha habido sistema MKS y finalmente se llegó al sistema internacional de unidades. Al principio únicamente teníamos magnitudes de longitud, masa y volumen para todo el mundo. Después vimos que la longitud, masa y tiempo se iba a medir en ¿qué? Centímetros, gramos y segundos. Posteriormente, en 1935 pasamos al MKS, donde se tomó la longitud, la masa y el tiempo como metro, kilogramo y segundo. Y finalmente pasamos al sistema internacional, que a partir de 1960 estableció que las unidades de longitud en todo el mundo que se iban a utilizar primordialmente, porque se utilizan muchas otras, sería el metro, para la masa el kilogramo, para el tiempo el segundo, para la corriente eléctrica el amper, para la temperatura los grados Kelvin. Aquí, por ejemplo, vemos una diferencia. En México utilizamos los grados centígrados. Para medir la intensidad luminosa utilizamos la candela y la cantidad de sustancia en química pues utilizamos el mol. Bien, para esto vamos a ver las unidades del Sistema Internacional de Unidades. Bien, aquí tenemos una tabla donde vamos a tener la magnitud, longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, el nombre de las unidades y el símbolo para cada una de estas unidades. Bien, vamos a ver algunas magnitudes. Obviamente estas son las magnitudes fundamentales. Aquí tenemos las magnitudes derivadas, es decir, cuando multiplicamos o realizamos alguna operación con las magnitudes fundamentales, y tenemos aquí también sus unidades y sus símbolos. Pasamos ahora a la actividad de nuestro Classroom. Dice, completa la siguiente tabla de magnitudes en Excel. Bien, vamos a ver el módulo. Tenemos aquí, tenemos una medición, también podemos llamarle, ¿no? Tenemos una medición, vamos a descomponerla.
¿Cuál sería la magnitud? La magnitud litros. Si yo no sé, porque a lo mejor en algún momento yo me perdí y no supe cuál es la magnitud de los litros, me puedo ir directamente aquí y puedo poner magnitud litros, ¿sí? Y vamos a ver, muy bien, litro, magnitudes y unidades de medida. Vamos a ver aquí, tenemos la magnitud longitud, que no es nuestro caso porque los litros no miden la longitud. Es más, nos vamos a apoyar en esta tabla que también se los hice llegar. Fíjense, aquí está. Vemos que si la unidad es litro, nuestra magnitud va a ser capacidad. Sí, nuestra magnitud va a ser capacidad, pero para los litros, recordemos, también es una unidad de volumen. ¿Sí? Es una unidad de volumen. Bien, continuamos. Tabla de magnitudes, tenemos la medición. Entonces aquí, por ejemplo, nuestra magnitud, ¿cuál va a ser? Si nosotros tuviéramos 18 litros, nuestra magnitud sería volumen, nuestra cantidad sería 18, nuestra unidad serían los litros y nuestro símbolo en el sistema de unidades es L. Bien, y así sucesivamente con todo esto, para encontrar que miden los kilogramos, magnitud. Vamos a ver entonces que los kilogramos vamos a buscarlo aquí, metro cúbico, kilogramo, kilogramo, kilogramo por metro cúbico, no. En la tabla que yo les proporcioné también está, pero si vemos aquí la forma de investigar, vemos aquí magnitudes fundamentales, son solo 7, vemos la cantidad o magnitud, la unidad y el símbolo. En el caso del kilogramo, ¿cuál es la magnitud? O sea, ¿qué es lo que está midiendo el kilogramo? Bien, lo que mide el kilogramo, si tuviéramos 15 kilogramos, nuestra magnitud sería la masa. Nuestra cantidad sería 15. ¿Qué es lo que estamos midiendo? ¿Qué es lo que cuando pensamos en magnitud, recuerden todo aquello que se puede medir? ¿Y qué es lo que estamos midiendo? En el caso de los kilogramos medimos la masa. ¿Cuál es la cantidad? Pues nos dicen que 15 kilogramos. La cantidad es 15, la unidad son los kilogramos y el símbolo, vamos a regresar. Vamos a ver qué símbolo tiene. El símbolo es kg. Bien, este es un ejemplo de cómo tienen que ir respondiendo la tablita. Y cualquier duda, pues no duden en enviarme un mensaje para poderlo aclarar. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente actividad.